Saludos hermanos del canal Profecía Presente y oyentes de Radio elcamino.net. Físico, mente y espíritu. Este es un estudio sobre el capítulo 1 de Daniel. El capítulo 1 de Daniel es una introducción que transcurre la historia de estos tres muchachos, amigos de Daniel, que es la preparación de, como está titulado el título de este estudio, de su mente, de su físico y de su espíritu para lo que va a proseguir en los siguientes capítulos, sobre todo el capítulo 2 al 6. Los 6 primeros capítulos del libro de Daniel son conocidos como el libro histórico que preceden al libro profético, que lo componen los capítulos 7 al 12. Así estaría completo el libro de Daniel. Ya que es histórico, Profecía Presente hizo un estudio el cual contrasta aspectos de la historia acontecida para demostrar la veracidad del libro en sí con la misma profecía que engloba, apreciando así de este modo que lo que Daniel profetizó hace 2500 años se cumplió. Así que vamos allá con este estudio. Y bien, empezamos. En el versículo 1 y 2 del primer capítulo de Daniel, vemos cómo el Señor entrega a su pueblo a cautividad. Y parte de los utensilios de la casa de Dios, parte de los utensilios de la casa de Dios van a parar a manos de Nabucodonosor, el rey del imperio babilónico. Les voy a leer el capítulo Daniel 1, versículos 1 y 2, para empezar. Dice, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino a Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. El Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios de la casa del tesoro de su Dios. Bien, ya estaba prescrito el futuro trágico del reinado de Joacim por el profeta Jeremías. Esto lo podemos encontrar en el capítulo 22 de Jeremías. Y en el mismo libro de Jeremías, capítulo 25, está escrito los 70 años de desolación, el tiempo que este cautiverio iba a durar para el pueblo de Dios. Los profetas que vivieron esa época, y de los que podemos estudiar más sobre este asunto del cautiverio del pueblo, en esa época, que también relata Daniel y Jeremías, lo podemos también encontrar en los libros de los profetas Ezequiel, Habacuc y Sofonías, para que quiera profundizar un poquito más sobre este asunto. En el versículo 2 vemos como el Señor entrega también los utensilios de la casa de Dios. Esto es relevante porque en el capítulo 5 de Daniel, que daremos también un estudio, se muestra posteriormente cómo esos utensilios tendrán un gran protagonismo y un trasfondo relacionado con la profecía de los 70 años que menciona el profeta Jeremías. Los utensilios fueron llevados a Sinar. Bien, hermanos, es muy significativo que llegara a este lugar. Sinar es sinónimo de paganismo, es sinónimo de rebelión. Es una llanura formada en el río Tigris y Éufrates, en lo que se conoce hoy como Mesopotamia. Fue el lugar donde ejerció el poder de Nimrod, que su nombre significa rebelión, sin más. El primer poderoso de la tierra, de la era postdiluviana. Esto lo podemos encontrar en Génesis 10, versículos del 8 al 10. Y Sinar también fue el lugar donde se erigió ni nada más ni nada menos que la Torre de Babel, o sea, una declarada rebelión ante Dios. Vemos como en este lugar siempre se ha llevado a cabo rebelión ante Dios. Esto lo podemos encontrar en la historia de Torre de Babel y el erigimiento de la Torre de Babel en Génesis capítulo 11. Pues Jehová pasó de advertir a su pueblo que no caiga en sus redes de la idolatría y el paganismo a obligarnos a estar sometidos a ellos, o de lo contrario el castigo sería peor. Eso nos lo dice Jeremías 27, versículo 8 también. Así su pueblo aprendería por experiencia propia, ya que de otra manera no entendía lo que es estar bajo el dominio enemigo y sin la protección de Dios. Bien, hermanos, del versículo 3 al 7 vemos cómo fueron llevados ante el rey por parte del jefe de los eunucos, muchachos de Israel, en los que no hubiese tacha alguna y sabios,
para que les enseñase las letras y las lenguas de los caldeos. El objetivo de esto, hermanos, era cambiar la identidad que podían tener y someterla a las costumbres babilónicas. Así los individuos quedaban a merced del rey y su espiritualidad a la espiritualidad a la de sus dioses paganos. Este estudio, hermanos, vamos a hablar mucho sobre la salud, como el título dice, físico. Cuando tenemos bien el físico, tenemos claridad en la mente. Cuando tenemos claridad en la mente, tenemos una completa armonía en nuestro espíritu. Esto lo vamos a ir viendo poco a poco. Y es el gran ejemplo, Daniel 1, de salud, pero vamos a ver el tema de la salud durante toda la Biblia en este estudio. Bien, entre los muchachos escogidos se encontraban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, a los que les cambió los nombres para así darles una nueva identidad. Así que en Babilonia se les adjudicó otros nombres para tenerlos en control y eliminar esa identidad que tenían relacionada con Dios. Los nombres fueron cambiados por nombres babilónicos que tenían una connotación pagana, así quitándoles el origen judío de sus nombres. Vamos a ver cuáles son los nombres y significados correspondientes de cada muchacho anterior y posteriormente. Bien, Daniel significa Dios es mi juez. Y el nuevo nombre que se le adjudicó es Belsasar, que significa príncipe de Bel. Es uno de los nombres para llamar al dios Sol. Vean, hermanos, como del significado Dios es mi juez, le pusieron un nombre solar para adoración al sol. Bel, perdón, Belsasar. Ananías, el muchacho llamado Ananías, que significa Dios es misericordioso, su nuevo nombre fue Sadrach, que significa siervo de Sin. Y esto es un nombre para la diosa lunar. Vemos aquí más idolatría y más paganismo, cambiando el nombre relacionado con Dios. El muchacho llamado Misael, que significa el que pertenece a Dios, su nuevo nombre fue Mesac, que significa quien es como Aku. Aku es otro de los nombres para llamar a la diosa lunar también. Y el muchacho llamado Azarías significa Dios ayuda, y su nuevo nombre que cambiaron los babilónicos significa siervo de nuevo, nombre de una divinidad pagana. Bien, al designarles una nueva identidad, el rey Nabucodonosor también quiso cambiarles su dieta y hábitos alimenticios. Daniel 1, versículo 5 nos dice: y les señaló el rey nación para cada día, de la provisión de la comida del rey, y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Pero Daniel se negó a someterse a tal dieta, hermanos. Daniel 1, versículo 8 nos dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, y con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Bien, en Babilonia bebían vino y licores y se alimentaban de cualquier tipo de carne. Comían animales impuros, cocinaban las carnes y la comían en su propia sangre. Algo que para el pueblo de Dios es abominable, según Génesis 9, versículo 4, Deuteronomio 12, versículo 23 y Levítico 17, del 10 al 12. Y muchas veces esas carnes, antes de ingerirlas, eran sacrificadas a ídolos y dioses paganos. La comida, aunque no la creamos, es un paso muy importante. Es la puerta para que muchas veces entre la tentación y al terreno del enemigo. Es una de las grandes estrategias de él. Así tentó, por ejemplo, a Adán y Eva en el huerto del Edén, y al mismísimo Jesús en el desierto, cuando sabía que sentía hambre y debilidad tras llevar 40 días y 40 noches ayunando, como saben, hermanos. Pero Dios dio la recompensa a Daniel tras negarse a comer de esta dieta y lo puso en gracia ante el jefe de los eunucos. El jefe de los eunucos pudo haberse enojado y obligar a los 4 muchachos a someterse ante las exigencias del rey. Pero vio tal firmeza y convicción en Daniel que temió por su misma vida, creyendo que si no se alimentaban de la comida del rey iban a reflejar debilidad en sus rostros
y el rey tomaría represalias contra Aspenaz, que era el encargado de alimentar a estos muchachos y a Daniel. Esto lo vemos en Daniel 1, versículos del 9 al 10. Así como Dios halló gracia en Daniel, hallará gracia en nosotros cuando decidamos no contaminar nuestros cuerpos. Así como el jefe de los eunucos creía que si los muchachos no se alimentaban de carnes y comidas pesadas iban a estar débiles, el enemigo hace creer al mundo que los que no comen carne y ese tipo de comidas van a ser personas débiles. Hoy en día la ciencia da la razón a la sabiduría de la Biblia, donde cada vez más estudios evidencian que la alimentación basada en grasas animales es la primera causa de enfermedad y muerte de la población. ¿Es importante, hermanos, lo que comemos para Dios y nuestra relación espiritual? Si la relación de desobediencia que tuvo el pueblo de Dios en el versículo 1 y 2 de Daniel 1 nos llevó a las consecuencias del cautiverio, ¿la relación con nuestros hábitos nos traerá también consecuencias? Del versículo 11 al versículo 14 de Daniel 1, vemos cómo propone Daniel al jefe de los eunucos hacer una prueba en la que él y los 3 muchachos durante 10 días solo comen legumbres y tomen agua. Y pasados los 10 días, compare el rostro de ellos con el resto de muchachos que comen de la ración del rey, y que haga después con ellos según vea. Pasados estos días se muestran 3 versículos, hermanos, que son clave en lo que vamos a ver como mejora grandemente 3 aspectos de los 4 jóvenes al respecto. Es el punto donde les titulo el estudio físico, mental y espiritual. En el versículo 15 se relata cómo pasados estos 10 días el rostro de ellos era mejor y más robusto que el de los muchachos que comían la comida y bebían la bebida del rey. Nos dice Daniel 1:15. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Bien, esto es el estado físico. En el versículo 17, Dios les dio conocimiento y a Daniel le dio entendimiento en visión y sueños. Dice Daniel 1:7. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Esto es la relación, el aspecto espiritual. Y en el versículo 20 les dio inteligencia y sabiduría 10 veces mayor que a los magos y astrólogos. Daniel 1:20 nos dice, en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían todo su reino. Bien, y esto es el aspecto mental. La alimentación, hermanos, es importante, físico. Pero la oración, hermanos, también es importante, espíritu. Y también el estudio de la Biblia, mente. ¿Por qué entonces el contexto de la dieta es tan importante en el capítulo 1 de Daniel, hermanos? Perdón, 3 aspectos son importantes, pero si el físico está bien, el resto lo estará de forma natural. Ejemplo, después de un atracón de comida, hermanos, o una comida muy pesada, ¿cómo nos encontraremos para un estudio de la palabra o una oración en la que necesitamos de Dios? Para tener una mayor conexión con Dios en la oración en momentos de necesidad, ya sea para nosotros o para el prójimo, ayunamos, hermanos. Vean este punto importante a reflexionar. Nuestro estado físico es importante para que nuestro estado mental sea lúcido y tenga un buen resultado espiritual. Voy a hacer ahora una pequeña reflexión, hermanos, aportando unos datos. En el mundo del esoterismo, el espiritismo y el satanismo, las personas con más nivel de experiencia en estas prácticas llevan una vida alimenticia totalmente vegetariana, incluso vegana. No sé si sabían esto, hermanos. Y los días previos a un evento de ritual y sacrificio llevan una estricta dieta vegana, donde no ingieren ningún tipo de alimento de origen animal, para así conectar más profundamente con los espíritus malignos.
Y nosotros que somos el pueblo de Dios, hermanos, ¿cuánto no más necesitamos y deberíamos estar haciéndolo? Para que vean el contraste. Dios trata de controlar el cuerpo por medio de la mente. Satanás trata de controlar la mente controlando primero el cuerpo. El cuerpo debería ser el siervo de la mente, y no la mente el siervo del cuerpo. Esto está en Testimonios, tomo 1, página 487. Y les recuerdo, dice, Dios trata de controlar el cuerpo por medio de la mente, pero Satanás trata de controlar la mente por medio del cuerpo. Tengamos en cuenta esto, hermanos. Reflexionemos sobre esto. Vamos a ver el mensaje de salud que ha relatado en la Biblia, que hay relatado en la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis ahora, hermanos. Dios tuvo una dieta original para su pueblo, basado en semillas, legumbres y frutas. Esta fue la dieta que dio Adán y Eva en el huerto de Edén, hermanos. Ese fue el plan y la dieta que siempre quiso para nosotros. Incluso todos los animales comían plantas. Esto lo vemos en Génesis 1, versículos 29 y 30. Dice, y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Bien, ya tras la entrada del pecado, hermanos, Dios incluye también las verduras, que ahora tendrán que trabajar en la tierra y plantar. Y las plantas en las que se encuentran los remedios naturales que antes no necesitaban, pero por la entrada del pecado entró también la enfermedad. Así que encontramos también los remedios naturales dentro de las plantas, conocidos para nosotros ahora como las verduras también. Bien, esto lo encontramos en Génesis 3 del 17 al 19, que nos dice: y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tornado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Bien, y después del diluvio, Dios tuvo que incluir en la dieta las carnes. Después del diluvio, hermanos, tras encontrarse toda la tierra devastada también por la magnitud del pecado, Noé y su familia se alimentarían de los animales que portaban el arca. Esto está en Génesis 6, versículo 7. Dice, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Y capítulo 9, versículo 3 y 4 nos dice, todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Bien, vamos a este punto ahora. En la lista de Levítico 11 de los animales puros e impuros, el pueblo de Dios ya sabía cuáles eran los animales que sí se podían comer y cuáles no. Es decir, en Levítico 11 se nos recuerda que hay unos animales puros e impuros. Esto ya le fue dado a conocer antes a Noé y su familia. Muchas denominaciones dicen que tal lista en Levítico 11 es para los judíos. Pero hermanos, los judíos no existieron hasta 400 años más tarde de la creación, ¿verdad? Hasta el nacimiento de Abraham. Vemos que la dieta original fue dada desde el origen, desde Génesis. Esa fue la causa por la que se introdujeron en el arca una pareja de los animales impuros y 7 parejas de los animales puros. Tan solo que se comieran una sola pareja, que fuera hembra o macho,
de los impuros, esa clase de animal se extinguiría. Claramente esos animales no eran para consumo humano, hermanos. Génesis 6, versículo 19 al 20 nos dice, y todo lo que vive de toda carne, dos de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. De las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, dos de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. En Génesis 7:2 nos dice, de todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. Y luego Dios ya recordó y detalló al pueblo cuáles son los animales puros e impuros, que se encuentran en la lista de Levítico 11, que no añado aquí, hermanos, por su extensión. El profeta Isaías nos relata que en el cielo nuevo y la tierra nueva, hombres y animales volveremos a tener la dieta original. Y Apocalipsis nos dice que esto será porque ya no existirá nunca más el dolor ni la muerte. Isaías 11 del 6 al 9 dice, morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará, el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren al mar. Bien, igual que en el Edén, de vuelta al Edén, donde no hay muerte y no se comen animales, ni los animales se comen entre ellos. Isaías 65:25 nos dice, el lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni habrá mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Y Apocalipsis 21:4 nos dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Una cita del evento de los últimos días, página 83, párrafo 1 nos dice, Dios está tratando de conducirnos de vuelta paso a paso a su designio original, a saber que el hombre debiera subsistir en base de los productos naturales de la tierra. Veamos ahora, hermanos, dos relatos en el Nuevo Testamento donde podemos tener una reflexión sobre este tema de los alimentos impuros. Les voy a leer la historia, o les voy a explicar la historia de el endemoniado Gadareno, brevemente. En el Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículos del 1 al 20, se relata cómo Jesús sacó de un hombre poseído muchos demonios, ¿verdad, hermanos? Y los demonios pidieron entrar en un hato de cerdos que se encontraban cerca. Jesús les dio permiso y 2000 cerdos se precipitaron por un despeñadero y se ahogaron en el mar. Bien, hermanos, ¿por qué permitió Jesús que eh, fueron 2000 cerdos? ¿Por qué Jesús permitió que esos demonios entraran en nada más y nada menos que 2000 cerdos y estos cerdos se despeñaran por un despeñadero, ¿verdad? Y murieron, se ahogaron en el mar? Era época de hambre, había necesidad en esa época. Bien, aparte de mucha enseñanza que hay en esta historia, nos habla del espiritismo, nos habla de muchos aspectos, hay una enseñanza también de salud. Dios y Jesús, mejor dicho, Jesús, el Hijo de Dios, sabía que los cerdos no eran para alimento humano. Era una enseñanza también. Como es significativo también que esos espíritus malignos entraron en el cerdo, no porque el cerdo sea un animal malo en sí, como animal, sino es malo para digerir, para consumo humano. Entonces, bien vemos una enseñanza como Jesús usó esos 2000 cerdos para también enseñarle al pueblo que eso era un alimento impuro.
Imagínese que hubiesen sido, pues quizá, como ya estaba permitida que se comiera la carne por la desobediencia y el pecado del hombre, que fueran 2000 vacas, cuando había necesidad en esa época de comida. Sí que vemos cómo también usó estos cerdos para enseñarnos a nosotros que no son un alimento para comer, pues era un animal impuro. También está la historia, hermanos, de la alimentación de los 4000. En el mismo Evangelio de Marcos, capítulo 8, versículos del 1 al 10, se relata la historia de cómo Jesús hizo el milagro de transformar 7 panes y unos pececillos en alimento para 4000 personas hambrientas. Lo significativo aquí es que en el versículo 8 relata cómo tras estar saciados los 4000, Jesús mandó recoger las sobras para que no se desperdiciara nada. La reflexión aquí es que cómo Jesús, que no permitió que se desperdiciaran las migajas de los 4000, contradictoriamente sí permitió desperdiciar miles de kilos de carne en el mar. En esa época en la que en que abundaba la necesidad y el hambre. Pues bien, como les digo, era un alimento impuro, no era para el consumo humano. Bien, perdón. Vamos a ver también cómo en el último capítulo del libro de Isaías hay un mensaje muy rotundo. Isaías está describiendo los sucesos del fin del tiempo, cuando ya Jehová está ejecutando la destrucción al mundo. Y en el versículo 17 hay una descripción muy contundente, hermanos. Mira, Isaías 66, versículo 17. Los que se santifican y los que se purifican en los huertos, unos tras otros, los que comen carne de cerdo y abominación y ratón, juntamente serán talados, dice Jehová. Como digo, describiendo en eventos previos a la segunda venida de Cristo, hermanos. Está diciéndonos Isaías, los que comen cerdo es abominación, igual que los que comen ratón. Así que obedezcamos la palabra de Dios, reflexionemos y realmente, como dice el apóstol Pablo, somos templo del Espíritu Santo, no debe entrar contaminación para nosotros, para tener un buen físico, mente y espíritu. Hay denominaciones que predican que estamos en el Nuevo Testamento, como saben, que el Antiguo Testamento ya perdió validez tras la muerte de Cristo en la cruz. Bien, pues este texto de Isaías es del Antiguo Testamento, pero está profetizado en los sucesos del fin del tiempo y deja muy claro que hasta que llegue esos días seguirá siendo importante no comer alimentos inmundos. Tras la muerte, hermanos, de Jesús, los animales que son inmundos continúan siéndolo, hermanos. Los cristianos continúan sin comer culebras, ¿verdad? Serpientes, ratas o cualquier animal asociado a lo inmundo. El problema aquí de la mayoría del mundo cristiano es que quieren comer cerdo. Es el amor al cerdo, hermano. No quieren sacrificar ese hábito, interponen sus deseos ante la firme palabra de Dios. Y digo cerdo porque también sabemos que, por ejemplo, los mariscos son animales impuros también, para el consumo humano, por ejemplo. Perdón. Bien, llegados a este punto, hermanos, ¿es importante para Dios nuestra alimentación? Hay versículos en el Nuevo Testamento donde es claro que lo que desea Dios para nosotros. Está en Primera de Corintios, que les acabo de mencionar ahora uno de ellos. Dice, todas las cosas que me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Y el que les he mencionado antes, 1 Corintios 6, versículo 19, este que les acabo de leer es versículo 12, dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Bien, el Espíritu Santo, ¿qué es el Espíritu Santo? El Espíritu de Cristo, ¿verdad? Y quiere morar en nosotros, ¿verdad? Recordemos en Apocalipsis 13 cuando pica la puerta, ¿verdad? Y quiere morar en nosotros. Y yo estaré con vosotros hasta el fin de los días. Así que si queremos que el Espíritu de Cristo more en nosotros, tenemos que tener un templo limpio, ¿verdad? Y como dice Pablo, que cuidemos de ese templo. Y 1 Corintios 10, versículos 23 y 31 dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa,
hacedlo todo para la gloria de Dios. Bien, Romanos 12, versículo 2 también nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Renovémonos, hermanos, en todos los aspectos, físico y mental, para llevar una vida espiritual completa. Juan 7, 17. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si las doctrinas de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Así que ya sabemos, aceptamos la palabra como es o lo que nosotros queremos entender. Y ahora les voy a hablar un poquito del carácter de Elías. En Primera de Reyes, capítulo 17, versículos de 2 al 7, Jehová manda a Elías que se esconda en el arroyo de Querit, donde los cuervos le alimentarán con pan y carne. En Primera de Reyes 19, del 1 al 8, cuando Elías ya huye a Horeb y ya se encuentra muy cansado y deseaba morir, un ángel le alimentó de tortas cocidas. Tras comer las tortas del ángel, caminó 40 días y 40 noches. El cambio de dieta es lo significativo de esto, que proviene de un ángel, y fueron tortas cocidas, como el famoso maná del cielo que alimentaba al pueblo judío en su éxodo por el desierto. Aquí hay un claro ejemplo también, hermanos. También el pueblo de Dios, cuando se reveló a Dios y dijo que estaba harto de tanto maná y querían carne, hay un mensaje claro de salud también. Cuenta la historia en Números 11 que Dios mandó codornices hasta que les saliera por las narices y una plaga los enfermó por su codicia. Su anhelo de comer las ollas de carne que comían en Egipto era superior a la bendición que estaba cayendo del cielo. Era el alimento perfecto que necesitaban para su físico en el desierto y su espiritualidad. Mateo 3, versículo 4, se describe la alimentación de Juan el Bautista, eran langostas y miel silvestre. Las langostas que aquí menciona no son los insectos voladores que conocemos. Eso es el alimento impuro, es un alimento impuro, de hecho. Se le llamaban langostas al fruto en forma de vaina conocido como el algarrobo. No sé si en algunos lugares le llaman diferente. Lucas 1, 16 y 17 dice que Juan el Bautista tenía el espíritu de Elías para preparar los corazones y un pueblo bien dispuesto para la venida del Señor. Juan el Bautista es el segundo Elías. Y el tercer Elías, al final del Antiguo Testamento, en Malaquías 4, describe la venida del tercer Elías antes de que venga el gran día. Y ese tercer Elías nos dice en Malaquías 4, versículos 5 y 6. Y aquí os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible, y hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. En el fin de los tiempos, hermanos, se levantará el tercer Elías, que es un grupo, ¿verdad? Con el carácter de los dos Elías anteriores, ¿verdad? Hemos visto el ejemplo de alimentación de estos dos Elías. Para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto, dice Lucas 1:17, que su mensaje conducirá a los que lo escuchen al verdadero arrepentimiento. Incluso sus hábitos tendrán que cambiar para buscar la santificación y recibir la lluvia tardía y se convertirán al Señor Dios de ellos. Lucas 1:16. Bien, hermanos, una conclusión y reflexión. El capítulo 1 de Daniel, hermanos, hace una analogía de lo que deberían ser las condiciones y el estado físico, mental y espiritual de los hijos de Dios. Daniel 1 muestra las características que tuvieron los 4 jóvenes, las duras pruebas que tendrán que pasar en los capítulos posteriores, si no sería muy difícil superarlas si no tienen esa previa preparación. Capítulo 1 es algo así como la enseñanza que nos plantea un entrenamiento. El entrenamiento que nos hará cada vez más fuertes, que cuando lleguen las duras pruebas las podemos superar, al igual que las superaron los 4 jóvenes comprometidos y fieles a Dios. Los siguientes capítulos de Daniel tienen un doble cumplimiento en el fin de los tiempos, y Dios nos muestra como ejemplo a Daniel, Ananías, Misael y Azarías lo que debemos ser para superarlo. Recordemos que el carácter de Elías es el que debemos tener. Elías fue trasladado al cielo sin morir, según Segunda de Reyes 2:11.
Nuestra generación, que es la más privilegiada, es la generación de Elías. Seremos trasladados en la segunda venida del Señor sin conocer la muerte, pero debemos ser un pueblo bien preparado y eso requiere obediencia, hermanos. El hombre es salvo por gracia, no por obras, pero la respuesta a esa gracia es la obediencia. La obediencia es el resultado del amor que recibimos. Nadie obedece para ser salvo. Se hace obediente porque ya se es salvo. Es el efecto de lo que la gracia y el Espíritu Santo han hecho en ti, hermano. El efecto del amor de Dios. El apóstol amado, el que predicó más sobre el amor y dijo que Dios es amor, según 1 Juan 4:8, dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14:15. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Juan 14:23. Así que, hermanos, aquí les traigo este mensaje de salud para refortalecer mente, físico y espíritu. Espero que les haya sido de bendición. Es un estudio que yo hice hace ya mucho tiempo para Profecía Presente y yo les traigo aquí para la radio. Y veremos, irán escuchando temas de este servidor, de Profecía Presente, Carlos Arias, también de Daniel, estudios que tengo de Daniel, en concreto de Daniel, ahora que hemos dado el tema 1, el capítulo 1, también estaré dando estudios sobre Daniel del 2 al 6 y veremos cómo también en la historia se nos muestra que Daniel es un libro que refleja y nos predice la historia de 2500 años desde que el propio Daniel estaba en cautiverio en el pueblo, por el pueblo babilónico hasta el fin de los tiempos y que toda esa historia que nos va relatando Daniel ya se ha ido confirmando y se ha ido, dijéramos que la profecía se ha hecho realidad. Así que para los que no conocen el mensaje de salvación, hermanos, la profecía es un punto donde demuestra que la Biblia es verídica, que todo lo que cuenta y lo que profetizó se cumplió, se está cumpliendo y por lo tanto lo que está por cumplirse se cumplirá. Así que los que no conocen el mensaje de salvación y redención están cansados de esta vida, se encuentran agotados, buscan salida. Hermanos, yo era ateo, una persona atea, completamente atea, y Dios salvó mi vida de la destrucción, de una vida muy complicada y muy destructiva que llevaba. Así que en radioelcamino.net, hermanos, pueden encontrar mensajes de salvación, mensajes de apoyo, mensajes de fuerza y de aliento para esta vida. Nos pueden encontrar en radioelcamino.net buscándolo en Google, también en plataformas de la radio, incluso en televisión, en Roku TV tenemos también plataforma. Así que, hermanos, a todos los radio oyentes les mando un abrazo fraternal en Cristo y que su vida sea lo más feliz y busquen a Cristo siempre y cuando pueda ser hallado, porque estamos en tiempos difíciles, hermanos. Bendiciones a todos los oyentes. Maranata.